Bueno, buenas tardes de nuevo. Ya me voy a poner demasiado visto esta tarde, pero ahora vamos a hablar de otra cosa completamente diferente. Hemos visto cómo el traumatólogo sabe tratar las fracturas que le entran, cómo podemos tratar de forma ortopédica también, pero no tenemos de olvidarnos de la ciencia básica, como ya han dicho en la mesa anterior. Hablaron de biomecánica y nosotros vamos a hablar un poquito en las fracturas de cadera de ciencias básicas también. No tengo ningún conflicto de interés. Esto es una gráfica del año 2003 en España. Como vemos que las fracturas de cadera van aumentando, y no solamente en números, sino también en costes. Y esos costos son sobre todo en pacientes mayores de 70 años. Las estancias hospitalarias sí que están disminuyendo gracias a los protocolos de altas precoces en fracturas de cadera. ¿Qué etiopatogenia nos podemos imaginar de una fractura de cadera? Pues multifactorial. Hay factores como son la disminución de la densidad mineral ósea, que son modificables, como pueden ser la medicación, el alcohol, desórdenes alimenticios del paciente, y otros que no podremos modificar, como la carga genética que tenga, la edad en el momento de la fractura de ese paciente. Y otro, brazo mibonal, que serían las caídas. Hay factores que dependen del paciente, sí, que tenga alteraciones sensoriales, alteraciones neurológicas, que sus músculos no funcionen bien, eso dependen del paciente, pero también hay otros que dependen del medio. Ese paciente que lleva un calzado no adecuado para él, barreras arquitectónicas, y todo ello puede hacer que el paciente sufra una caída. Curioso, dos posibles brazos de tratamiento o dos posibles brazos etiológicos, pero esto fue de ayer mismo en PubMed. 9.176 referencias entre osteoporosis y fracturas de cadera. Tan solo 1.800 de fracturas de cadera y caídas. Se estima que se va a multiplicar por 4 el número de fracturas de cadera en el año 2050 y que en el anciano normalmente cuando te llega al servicio de urgencia te dicen que el paciente se ha caído. Ya hay numerosos estudios en los que te dicen que la prevención o la evitar esas caídas podría disminuir con una media de un 25 o un 30% esas fracturas de cadera. Si nosotros hacemos crítica y hacemos o comenzamos a hacer el método científico, con respecto a una observación generamos una hipótesis, esta hipótesis realizamos un experimento controlado y en base a este experimento controlado pues vamos a tener una serie de resultados. Vamos a trasladarlo a la osteoporosis. Tenemos la osteoporosis. La osteoporosis es la causa de la fractura de cadera, con lo cual el tratamiento de la osteoporosis haría que disminuyera o no existieran estas fracturas de cadera. Vale, ¿qué experimento tenemos? El uso de los fármacos antiosteoporóticos, pero esto en la bibliografía nos dice que la incidencia sigue aumentando, esto sigue igual. Aparte, hay iatrogenia, hay fracturas que van a venir secundarias o derivadas al uso de estos fármacos. Y aparte, ya no solamente es el coste de la fractura que se sigue produciendo, sino del tratamiento que estamos aplicando. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué pasa aquí? Pues, podemos utilizar también el método científico con una refutación ya observada por Karl Popper. El tratamiento de la osteoporosis aparentemente no es tan efectivo. Si la osteoporosis es universal y la fractura de cadera sin caída es muy infrecuente, puede parecer, pero por causas secundarias como pueden ser tumorales, entonces prevenir las caídas, podría ser un buen tratamiento. Hacemos el estudio de falsabilidad y reproductibilidad y podemos concluir o pensar que la osteoporosis no es tanto una causa que es necesaria al 100%, sino que es una causa concurrente y que la fractura puede ocurrir después de una caída, con lo cual la caída sería la causa necesaria. Pues en todo este conglomerado teórico, desde nuestro centro comenzamos dos brazos de investigación. Un brazo de investigación clínica, tanto en prevalencia de las fracturas de cadera, qué edad se producían, qué enfermedades mentales tenía el paciente, cómo respondían según el tipo de cirujano que las operaba, así como estudios internacionales en los que hemos participado de tratamientos con fármacos para la osteoporosis, cómo tratar estas fracturas, etcétera. Ya sabíamos la epidemiología y el brazo clínico, pero ¿qué pasa con la investigación básica? ¿Qué hay en ese hueso? ¿Cómo está el metabolismo óseo para decir que sí o no puede provocarnos una fractura? Pues también comenzamos un estudio que en parte la Sociedad Española nos dio una beca y el Estado español, y a través del cual hemos llegado a hacer este estudio con una investigación básica de tipo transversal, con dos selecciones de pacientes, uno que tenían fracturas de cadera para una artroplastia de cadera y otro grupo que no tenían fracturas de cadera y a los cuales también le realizamos una artroplastia.
¿Con qué hipótesis operativa? Pues que la densidad ósea y la composición mineral es menor en aquellos pacientes que han sufrido la fractura de cadera. Esto es parte de las variables que determinamos en cada uno de los pacientes. Fueron 150 variables de estudio y aquí solamente vamos a mostrar las más significativas. En el estudio preliminar tenemos 40 pacientes sin diferencias estadísticamente significativas en edad ni en diagnósticos. Sí que el grupo de fractura parece que tiene un aumento de enfermedades mental, englobando ahí Alzheimer, Parkinson y demencia senil. En sangre, el calcio se encuentra disminuido en los pacientes con fractura de cadera, se encuentra disminuido también el fósforo a nivel sanguíneo. Los iones sodio y potasio también están disminuidos en los pacientes con fracturas de cadera. Proteínas totales, albúmina y el índice de masa corporal también está disminuido en el paciente con fractura de cadera y por el contrario ha aumentado, como cabe pensar, los niveles de paratormona sérica. Famosa, la vitamina D. ¿Cómo se encuentra la vitamina D en nuestros pacientes? Pues los pacientes con fractura tenían una disminución de los niveles de vitamina D y la primera sorpresa que nos llevamos en nuestros pacientes es que, aun estando disminuidos por sexos, los hombres tenían menores niveles de vitamina D que las mujeres. ¿Y la vitamina D puede tener alguna relación con las enfermedades mentales? Bien es conocido en la bibliografía que los déficits de B12 sí que nos pueden provocar estos problemas, pero en nuestros pacientes los niveles de vitamina D sí tenían correlación y estaban disminuidos más en los pacientes con fractura de cadera. Esto puede ser un sesgo también, porque los pacientes con enfermedades mentales pueden caerse más. Vamos a ver, ¿qué correlación tenemos con la vitamina D en sangre, con el calcio y el potasio? Pues existe una correlación positiva, de tal forma que a mayores niveles de vitamina D, mayores niveles de calcio y de potasio. No existe correlación ni con el fósforo ni con el sodio. También existe una correlación positiva entre los niveles de vitamina D y las proteínas, y negativa con la PTH. Obviamente, menos niveles de vitamina D, la homeostasis del calcio se activa, los niveles de PTH aumentan. Vale, ya sabemos qué pasa en la sangre. Si no tengo calcio en sangre, pues, ¿cómo va a llegar al hueso? Si no tengo fósforo, ¿cómo va a llegar al hueso? Entonces, en estos pacientes, cuando realizábamos la artroplastia, tomamos una muestra ósea, que tras un proceso de lavado, introdujimos en un sistema de histobatch que da una congelación rápida y se envió a nuestros patólogos para que hicieran un estudio de la celularidad. Se hizo inicialmente un espectro microanalítico. En este espectro solamente nos dicen qué iones y sin cuantificar nada existen en cada una de las muestras. Y después sí que se hizo un microanálisis cuantitativo. Medimos qué cantidad de fósforo, qué cantidad de calcio y el índice calcio-fósforo. Esto se hizo con 10 determinaciones por cada paciente, total 400 determinaciones. Existen diferencias por... Si ustedes quieren una mejor... No existen diferencias. Yo no he hecho nada. Sí, va. No existen diferencias en los niveles del hueso, según diagnóstico, en el calcio, en el fósforo y en el índice calcio-fósforo. Lo miramos también por sexo y por edad. Y tampoco había diferencias estadísticamente significativas en estos niveles. Pero bien, si los niveles en sangre están disminuidos y los del hueso decimos que está normal, ¿existe algún tipo de correlación? No existe correlación entre los niveles sanguíneos y del hueso, ni en calcio ni en fósforo. Bueno, ¿y la vitamina D me está influyendo para algo ahora mismo? En el calcio, correlación no significativa, no existe ninguna correlación entre la vitamina D en sangre y los niveles en hueso, así como tampoco en el fósforo. Vale, ya tenemos la composición de las trabéculas, pero el hueso está formado por trabéculas, que es una arquitectura. ¿Cómo están estas trabéculas? Hicimos un estudio mediante microscopía óptica, 3 determinaciones por muestra, al final son 120 determinaciones con microscopía óptica, en la cual se determinaron el área de las trabéculas, el ancho que tenía cada trabécula, la longitud, la distancia intertrabecular y el número que veíamos en imágenes por microscopía óptica, 4 aumentos. Los pacientes con coxartrosis tenían las trabéculas de mayor longitud. No existía diferencia significativa, pero pensamos que es por la N pequeña en cuanto al ancho de las trabéculas. Entonces, podríamos pensar que también son más delgadas o más anchas en los pacientes con coxartrosis. En los demás parámetros no había diferencias.
No encontramos diferencias por sexo, pero cuando lo diferenciamos por mayores o menores de 75 años, que fue la mediana de nuestra muestra, sí que se observó que había mayor distancia intertrabecular entre los pacientes, no habiendo o no existiendo otro tipo de diferencias en el estudio este. ¿La vitamina D nos influye en la arquitectura? No encontramos diferencias significativas en la arquitectura entre los dos grupos. El estudio, en principio, los niveles de proteínas, calcio, fósforo, sodio, potasio y vitamina D se encuentran disminuidos en los pacientes con fractura de cadera, con una correlación positiva entre los niveles de vitamina D, el calcio, el potasio y las proteínas. Los niveles de paratormona se encuentran aumentadas en los pacientes con fracturas de cadera y una correlación negativa entre los niveles de vitamina D y paratormona. Bien, hasta ahí, normal. En el microanálisis, no existen diferencias entre los grupos. La cantidad en teoría de calcio, fósforo y el índice calcio-fósforo son iguales, sin que exista correlación entre niveles de sangre y fósforo y sin correlación tampoco con los niveles de vitamina D. ¿Y las trabéculas o la arquitectura? Las trabéculas en fracturas de cadera son más delgadas, más estrechas y más separadas entre sí. El calcio, esa famosa sustancia que ya desde años pretéritos, yo no había nacido probablemente, era una golosina que curaba a los pacientes, publicidad real. Bibliografía, el calcio nos sirve para la osteoporosis. El calcio es, junto con el fósforo, la gran sustancia que nos va a salvar de la osteoporosis. Pero del mismo modo aparecen las voces críticas. ¿Por qué tiene que haber, esto solamente en España, 6 protocolos de dosis de calcio y de fósforo y ninguno realmente dicen que es? Y aparecen voces críticas. Cuidadito, problemas cardiovasculares, problemas renales y problemas gastrointestinales con el uso del calcio y del fósforo. Y ya lo último, marzo de 2019, casos graves de hipercalcemia por sobredosificación en pacientes adultos y en pediatría. Alerta del Ministerio de Sanidad español. En la discusión, los niveles de calcio y fósforo y vitamina D disminuidos en sangre no nos afectaron a la concentración ósea. Hay poca evidencia real de que hay una, digamos que la densidad mineral ósea y la ingesta suplementada del calcio sea real, pero sí de que ya empiezan a haber problemas. El tratamiento de la osteoporosis mediante calcio y vitamina D no estaría indicado si no existe una hipovitaminemia o una hipocalcemia. Hay que estudiar al paciente, no se puede ir al médico y el médico ya directamente suplementar. ¿Y qué hipótesis nos genera todo esto? Pues vale, la vitamina D si está disminuida, pues probablemente nos va a afectar en la sarcopenia senil, en la desnutrición del paciente. Todo esto puede hacer que el paciente tenga más caídas. ¿Vale? ¿Y por qué esa arquitectura puede estar alterada? Pues ahí aparecen los nuevos estudios sobre genómica y exómica, que es donde nos encontramos metidos actualmente. Muchas gracias. Ahora sí, vamos con el doctor Kim Jun-sue, que nos va a hablar de infecciones de articulación protésicas. Doctor, por favor. Thank you. Dear Chairman, ladies and gentlemen, it will be the great honor to be here to talk the total joint replacement and the problem with infection. Muy buenos días, gracias damas y caballeros, es un honor estar presentando la conferencia sobre las infecciones de prótesis de cadera y de rodilla. As we know, the prosthetic infection is a surgical problem. It is very difficult to deal with that because the foreign body. You know, we put the total joint emplacement inside the human body. The prosthesis become a foreign body. The foreign body always causes the infection get more difficult to deal with.
Las infecciones de las fracturas periprotésicas son muy complejas porque no solamente intervienen a la infección del sitio quirúrgico, sino también envuelven a todo el cuerpo. But our problem is always get some bacteria like Staphylococcus aureus and could we see some influence in my screen here? There is something to block. I cannot see my slide here. What's this? Okay, yeah. Okay. And also the Staphylococcus coagulans negative bacteria. Las infecciones principalmente intervienen en el estafilococo aureus y son importantes porque interfieren a los tejidos y son saprófitos propios del individuo. The biofilm always formed around the prosthesis. It will make the treatment be even more difficult because the bacteria near the biofilm will growing very slowly, and since the biofilm can protect the antibiotics and phagocytosis, so the MICS elevated up to 1,000-fold. It means the antibiotics are not effective as normally. Las bacterias que crecen en el biofilm tienen un crecimiento muy lento y son por 1000 por campo. Principalmente las células que crecen en el biofilm son las estafilocócicas. Y los antibióticos no son tan efectivos. The diagnosis of the periprosthetic joint infection is sometimes very difficult because the surgeons always doubt, they hope it be better, not the infection. The diagnosis often delayed. El cirujano siempre tarda en el diagnóstico de las infecciones del sitio quirúrgico, pensando o no en qué tipo de infección o microorganismo puede estar envuelto en el cuadro que presenta el paciente. According to the data from Hamburg Endoclinic, there is a suspicious infection patients. Some of them have the redness, and some of not have enough data to support the diagnosis. Según un estudio realizado en enero a diciembre del 2002, algunos de los mecanismos de infección o de los microorganismos que se han reportado creciendo en el cultivo, algunos son o no son suficientemente significantes para dar un positivo a si está infectado o no. So some of the patients are delayed to make a diagnosis until they have a long-term joint swelling after total joint replacement, and some of them have the sinus formed for 1 or 2 or even more longer time. Esto contrarresta en un enlentecimiento y el diagnóstico y una progresión de la enfermedad ya cuando se diagnostica. Ha presentado un cuadro incrementado de la infección con fístulas y secreciones y aumento de lo que es el sitio quirúrgico con inflamación. In such cases, the infection are no doubt, but the treatment is delayed. En algunos casos el tratamiento se instaura, pero el diagnóstico se instaura, pero el tratamiento se retrasa. So how to make a diagnosis of the infection? The bacterial culture are very, very important, but since many patients had been used antibiotics, so the culture negative and positive become a problem. Para el diagnóstico se realiza a través de un cultivo, pero en los pacientes que se utilizan profilaxis antibiótica hace que sea aún más difícil diagnosticar los pacientes y el microorganismo envuelto en el cuadro. So the longevity of the culture time is very important for most of the patients.
El tiempo para realizar el cultivo es muy importante para el diagnóstico consiguiente de una infección. And for the laboratory test, is most useful test is serum CRP and ESR. Para las pruebas de laboratorio, las más importantes y comunes son la PCR y la eritrosedimentación. The interleukin-6 are not uncertain, and the PCT sometimes is confusing. La interleuquina C es incierta para este tipo de diagnóstico y la procalcitonina no presenta una influencia en el diagnóstico de la misma. According to Philadelphia guide, no single serum test have 100% diagnostic accuracy. It's just for your information. Ninguna prueba de suero tiene ninguna precisión diagnóstica del 100%. It is important to keep your sample taken from the infected side, like the sample storage temperature will influence the culture result, and the culture sample and the time for the sample reach the laboratory, and also the culture time is a very important condition for make accurate diagnosis. Para el aislamiento del microorganismo va a depender principalmente de la temperatura de almacenamiento, del tiempo en que se realiza el cultivo, lo que va a significar en el retraso del diagnóstico de esta patología. The role of the sinus tract swab is very important, but sometimes it's easily be contaminated with skin bacteria. El papel de los isótopos en el trato sinusal y el vaciamiento del cultivo de las secreciones que salen por la infección también pueden ser utilizados para el diagnóstico de las infecciones. But anyway, an antibiotics holiday before the joint puncture is very, very important. Sorry. Okay. The holiday is when you do try to take some sample to go to the laboratory culture, you stop the antibiotics with a certain, like 1 week, 2 weeks is very important. El cultivo siempre tiene a retardar el inicio de la antibioterapia, por eso se toma el cultivo y se inicia una antibioterapia para comenzar a tratar la infección, aún sin no tener un diagnóstico preciso de la misma. Optimal media and several supplements for the bacterial growth, extended period of cultivation, and the role of detection of the bacterial contamination is a key point for this procedure. Los medios óptimos con varios suplementos para el crecimiento bacteriano, el periodo extendido del cultivo y las reglas para la detección de la contaminación de la bacteria son algunas de las consecuencias que debemos de tomar en cuenta al momento de tratar este tipo de infección y a la toma del cultivo. Sometimes we need to use like ultrasound to wash enough sample and the bacteria from the tissue. And then we may got a positive and accurate culture result. Algunas veces para la detección del patógeno se utiliza ultrasonido. Las bacterias en fase sésil y las variantes de colonias pequeñas crecen muy lentamente. Esto se debe respetar en el procedimiento microbiológico. Los cultivos deben ser observados un periodo de 10 a 14 días. And the culture time should be longer enough, like prolonged to 10 to 15 to 14 days. Es suficiente que los cultivos deben ser observados por un periodo de 10 a 14 días. With a prolonged culture time, there is a more positive result will come up. Like only if we culture longer, like 14 days, we will get more positive result, more than half of that. Entre más tiempo se cultiva, más se prolonga el día. Solo el 48% de las bacterias detectadas en 14 días se encuentran en 3 días.
en bacterias de crecimiento lento, como propionibacteria, actinomicosis, anaerobios, solo se detecta un 7%. It is always very important for the revision operation. The surgical site infection after surgery must be revised early and radical in order to prevent periprosthetic joint infection again. Es muy importante el sitio quirúrgico en la revisión después de la cirugía de manera temprana y radical para prevenir la infección de la articulación periprotésica. Try to keep the joint remaining. It always have some problem. Like the data reported for the 44 patients, only 58. There is a 58% failure rate within 4 years. It means if you keep the prosthesis inside, it's always a higher failure rate. Mantener la prótesis dentro se ha detectado un 58% de fracaso de la cirugía a los 4 años. This one cases we had it done. It's a male, 72 years old, TKA in his left joint for osteoarthritis 5 years ago. He got a limitation and pain for 2 years. Este es un caso de un hombre masculino de 72 años de edad, el cual se le realizó un reemplazo total de la rodilla hace 2 años. This is the X-ray followed post-operatively 3 months after operation and 6 months after operation, and the radiolucent line appear around the prosthesis. Estas son las imágenes postoperatorias inmediatas, luego a los 3 meses y luego a los 6 meses, donde se ve la radiolucencia, la radiografía lateral de la rodilla. Oh, sorry. The doctor had discussed with the patients, but the patients refused to accept the revision operation. So they followed the 18 months after operation and even 3 years after operation, the radiolucent and the bone defect around the prosthesis are getting more and more severe. El médico tratante habló con el paciente sobre la revisión de la prótesis, pero este se negó. Lo que se optó fue al seguimiento de la misma hasta los 36 meses, donde la radiolucencia ve que se va desapareciendo. So finally, the patients agree to have the revision operation, but the prosthesis, the tibial side and the femoral side had already have some bony defect. Finalmente, a los 62 meses se ve el defecto que se ve en el platillo tibial y en el componente femoral. Y el paciente está de acuerdo con la revisión y se realiza. This is in an operation. Sometimes we need to remove the scar with a new incision. Algunas veces se necesita remover la cicatriz con una nueva incisión. Estas son las imágenes transquirúrgicas del procedimiento. We always do the 3 times debridement for make sure all the infective tissue are removed. Realizan un arduo desbridamiento para así asegurarse de que todo el tejido infectado sea removido. And to be sure, during the operation, to make a sample of joint fluid and also pathological examination. Se toman muestras para biopsia patológica y durante el transquirúrgico también muestras de fluido para hacer cultivo de lo mismo. So we always take 3 to 5 soft tissues to both culture and do the pathological examination. Se toman de 3 a 5 cultivos en cada revisión y se envían a patología y se realizan cultivos de los mismos tejidos. We remove all the tissues around scar tissues around the femoral side and the tibial side, and also you can find the bony defect are severe.
Se removieron todo el tejido alrededor del componente femoral y el componente tibial. Se puede ver en la imagen transquirúrgica el gran defecto óseo que se evidencia. And the ligament condition are poor, so we need to do the constraint type of knee joint replacement. También se ve la afección ligamentaria donde se hizo la reconstrucción de toda la articulación de la rodilla. To mix the antibiotics with the PMMA are also very important because it can reduce the remaining of bacteria and by overkill the concentration and the prevention the surface from the recolonize at the very beginning. Se hace la combinación de antibióticos locales con la PMMA. Eso es un producto que se combina y aumenta el potencial antibacteriano, disminuyendo así los riesgos de reinfección en el caso de las revisiones. Post-operatively, the systemic antibiotics are also very important because they can reduce the remaining bacteria in tissue, protect the surface of foreign material from recolonize of the bacteria from the wound. La antibioterapia también de manera sistémica es igual de importante y se utiliza para prevenir la infección no solamente del tejido blando, sino también del componente protésico nuevo de la revisión. It's always make the surgeons, especially the orthopedic surgeon, confusing because that's a lot of choice of the antibiotics. El cirujano debe tener un buen conocimiento de la antibioterapia porque tiende a confundirlo y tanto la antibioterapia como el procedimiento son vitales para un buen resultado. The drug test for the culture, the sensitivity test is always important to choose the right antibiotics. La prueba de sensibilidad a través de los cultivos es importante para así garantizar la efectividad de los antibióticos. Revision of TGR with exchange the prosthesis are more reliable to cure the infected surgery. It means for most of the infected patients, we remove the implant are more to be sure to cure the infection. Es bueno remover la prótesis para la revisión y hacer una buena debridamiento. So often we need to move the prosthesis during the operation. Hay que remover lo que es todo lo de la prótesis para la revisión. This one of my patients, we can still find some infected material inside of the joint. Uno de sus pacientes con una parte infectada que hay que remover. And we took off the prosthesis and we do the irrigation and debridement in the joint. Se le retira la prótesis, se le hace una buena irrigación a la parte articular. We do the second stage to put the antibiotic cement spacer inside the joints. En un segundo tiempo se realiza la colocación con cemento óseo y antibiótico. To be sure to make clear and radical debridement around the prosthesis. To be sure to clear all the infected tissue around the prosthesis. Hay que estar seguro de remover todo el tejido infectado para la colocación. Normally we first took off the inner of from the joints. Hay que remover lo que es el liner de la articulación. And remove some bone tissue around the condyle. Retirar el tejido en el componente femoral. This is also very important, especially for the osteoporotic patients. Sometimes we remove the condyle, we also
make a fracture of the condyle. Hay que tener mucho cuidado en los pacientes con osteoporosis, ya que puede haber una fractura a ese nivel retirándolo. Always be patient to try to remove the prosthesis. Hay que ser muy cuidadoso al tratar de remover la prótesis. And try to clean all the infected soft tissue. Al quitar la parte del componente femoral hay que relimpiar todo el borde y tejido infectado, asegurarse. Yeah, both inside the joint, around the femoral condyle, and the popliteus area. Alrededor del contenido condilar y en la región poplitea. And then we took off all the prosthesis infected. Entonces se le quita toda la parte infectada de la prótesis. And for these patients, we need to pay a special attention to be sure to remove all the sinus area. Hay que prestar atención para remover todos los signos de infección y las fístulas. I always do the 3-time debridement for this kind of patients to make sure all the infected tissue are removed. Él hace un buen desbridamiento para asegurarse que todo esté limpio. And then we put the antibiotic bone cement as a spacer. Después ponemos el espaciador de cemento óseo con antibiótico. And do the curettage for the sinus carefully. Y realizamos un curetaje de todas las fístulas de manera cuidadosa. And sometimes we need to cut all the tissue around the sinus channel. Algunas veces tenemos que retirar todo el tejido alrededor de la fístula. And make sure the suture carefully. Hay que realizar una sutura de manera cuidadosa. Then we close the wound with the antibiotic bone cement spacer inside. Y realizamos la sutura con el antibiótico y el espaciador adentro. And also we have a special model to make a condyle like this. We mix the antibiotics inside the bone cement, and then we make a condyle. Tenemos un modelo like de this. el espaciador con el antibiótico. And 3 months, 1.5 months, or for some patients, 3 months later, we do the second time operation. Y al menos al tercer mes realizamos la revisión definitiva. Retiramos el espaciador de cemento y colocamos la prótesis de revisión. Yeah, for the success rate, the one-stage revision can up to 90% success. La tasa de eso es de un 90%. The two-stage revision up to 93%, but there is no significant difference statistically. La etapa 2 de la revisión de éxito es de un 93%. It's always make sure the infected joint replacement is a tough work for the orthopedic surgeon. Es un trabajo muy fuerte, muy duro, lo que es la revisión de la prótesis infectada de rodilla. I would thank you for your attention. Gracias. Muchas gracias por su atención. Gracias. Bueno, vamos con nuestra última conferencia del día. Para cerrar, el doctor Cano que viene... Periprotésicas. Factura periprotésica que va a dar. Periprotésicas.
quiere? Que los tigres te van a maltratar, maltratate, que es lo que quieren, dile que no es así. Bueno, no me han dejado salir de la zona pélvica, con lo cual ahora vamos a hablar de la revisión compleja, pero sin traumatismo previo, de forma ortopédica. De nuevo, no tengo conflicto. Hemos dicho antes en la mesa anterior que la artroplastia de cadera y rodilla están aumentando, cada año tenemos mucho más. Vamos a ver muchísimas revisiones. La artroplastia de cadera se ha demostrado que es una intervención bastante eficaz, y sobre todo en la población anciana. ¿Qué es un anciano? Ahí lo dejamos. Todos los registros están viendo cómo aumenta exponencialmente el número de casos de revisión. El registro sueco, en el cual vemos que la principal causa de revisiones van a ser los aflojamientos asépticos de las prótesis. El registro en inglés, 69 años. ¿Eso es un anciano? Ahí es donde están las revisiones actualmente. 57% en sexo femenino. Por aflojamiento aséptico y dolor protésico, casi el 80%. Y de esto, prácticamente el 80% lo que nos fracasa es el acetábulo. El registro canadiense, los acetábulos nos fracasan también. Vamos a basar la charla en casos clínicos. Esto es una paciente, 77 años, artritis reumatoide, osteoporosis. Bueno, si tiene artritis puede tenerla, obviamente. Tiene muchos ingresos en medicina interna por crisis y reagudizaciones de artritis reumatoidea. Ese era su tratamiento. Necesitaba previamente ayuda para lavarse y vestirse y caminaba con ayuda en casa. Tiene un buen soporte social. Es operado en otro centro y nos lo deriva su obesidad tipo 2, un acortamiento tremendo. Y la señora se queja principalmente de esto, de que tiene muchísimo dolor. No le daba importancia a su aflojamiento, a su acortamiento en el miembro, ni a nada de esto, su dolor. Esta era la primera radiografía cuando llegó. Todos hemos hecho, susto. Las dos proyecciones, y os invito a ver de nuevo la radiografía. Todos hemos echado el ojo aquí, ¿no? Vale. Vamos a fijarnos bien. La señora tiene también asociada una fractura pélvica tipo 3 de Romans, que hemos visto antes en las charlas anteriores, por fragilidad ósea. Bueno, vamos a olvidarnos de la hemipelvis derecha y vamos al tema que nos lleva. No existe una contigüidad entre la columna anterior ni posterior de esta paciente. Tenemos una discontinuidad pélvica. Y ante esto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué objetivos tenemos cuando vemos un caso de estos? ¿Qué problema tenemos? Vale, muy bien. ¿Tenemos falta de hueso o no? ¿Tenemos que restituir ese hueso? ¿Y cómo? ¿Necesito estabilizar la pelvis o no? ¿Y para qué? Porque yo tengo que poner mi prótesis y esa prótesis tiene que ser estable. Y después de todo eso, encima, que sea útil, que la paciente nos pueda seguir caminando. 1. ¿Qué problemas tenemos? Clasificaciones de defectos acetabulares de la AOS, tipo 4 en este caso, o la que a mí me gusta más y más uso, que es la de Paprosky. En un Paprosky, esta señora se ha salido, tiene una discontinuidad pélvica real. Ya hemos identificado el problema. ¿Cómo puedo hacer para restituir esa pérdida ósea? Muy discutido, pero parece que, los aloinjertos estructurales no estarían muy indicados, fracasan mucho. Los aloinjertos morsalizados en partícula es lo que parece la bibliografía, que van mejor, y los suplementos de materiales porosos cada vez más en auge, se les está dando mucha más importancia. No tengo mucha experiencia con ellos ni los he usado todavía. Punto 3. ¿Cómo estabilizamos esto? Pues podemos poner una placa de estabilización o podemos usar las cajas o anillos antiprotusión, que los hay modulares, no modulares. El mercado está lleno de estos sistemas. Y inserción de un componente estable. Es decir, no me vale poner cualquier cosa ahí para salir del paso. Pues tenemos cotilos que son cementados o no cementados. Volvemos al caso. ¿Qué hicimos? En este caso, injerto morsalizado en partículas por técnica de Slough, un anillo antiprotusión, este es un Boehner, atornillado tanto en proximal como en distal, y un cotilo cementado. Durante la cirugía, pues el trocánter mayor tuvo su daño y se fue. Este es el control.
Estas técnicas siempre van a tener muchas complicaciones. Lesión neurológica, nos libramos, ¿vale? Pero se nos infectó la paciente y se nos luxó la paciente. Entonces, 2 de 3. Vamos a intentar con una ortesis antiluxación, después de múltiples limpiezas quirúrgicas tuvimos que hacerle, y así vemos no está el cerclajito, no tengo trocante, no tengo nada, así como si nos ilumináramos. Vamos a usar la ortesis, nada, la ortesis no sirvió para nada. Entonces tengo un paciente con osteoporosis muy importante, baja solicitud mecánica, una infección de la herida quirúrgica resuelta, como hemos visto antes, y con una inestabilidad de la artroplastia. ¿Qué nos podíamos plantear? Pues de encima teníamos una familia que no nos dejó en paz. Y venga, y venga, y venga, que mi madre andaba, que yo quiero que vuelva a andar. Pues bueno, venga, nos echamos el trapo a la cabeza y hicimos una revisión con un cotílogo constreñido. Paciente de poca solicitud mecánica, para transferencia, etcétera, pues pensamos que podía ser una buena solución. Y así ha sido. A la fecha, ya tiene 82 años, ha pasado 3 años en esta radiografía. Se rompió un tornillo, cerramos los ojos, no lo quisimos ver. Había más. Claro, había más tornillos que nos fijaban bien, pero es que ya lleva 7 años en la última revisión de mayo de este año, y la paciente, pues para lo que vale, para su transferencia y su paseíto, ¿vale? Y parece que el injerto en la parte del fondo acetabular, pues ha hecho su magma. Ahí está. Paciente, 62 años. Finlandesa, que habitualmente viene todos los veranos a la Costa del Sol a veranear, y en una de estas estancias suyas pues presenta una luxación de una prótesis de cabeza de gran tamaño. Nosotros no hicimos más que reducirla e invitarla a volver a su país, porque allí no sabíamos tratar esto. La señora, obviamente, muy finlandés, muy educada, vuelve a su país. Le hacen una revisión con una cúpula de tantalio atornillada. Sobre esa cúpula atornillada cementan un cotilo retentivo, y la señora súper contenta, hasta que vuelve de vacaciones a nuestra zona. Entonces, los cotilos constreñidos se luxan, y se luxan muchísimo. Y este es un caso, y cuando esto pasa, no hay forma de reducir esto. Tenemos que hacerlo de forma abierta. Fue de forma abierta. Yo no sabía ni qué sistema era este, era un sistema bastante, no lo había visto nunca, con lo cual optamos por hacer una revisión completa. Pusimos un cotilo, un injerto en el fondo, un cotilo, porque durante la retirada del implante tuvimos problemas, nos llevamos la lámina cuadrilátera, hicimos un cotilo cementado, una revisión del vástago, que rompimos el trocánter mayor, y si vemos hay un resto de tornillos. Tenía trasroscado todos los tornillos, tuve que comérmelos con una fresa, la cabeza, sacar el implante y después continuar hasta que me permitió hacer esta osteosíntesis. Nos volvió a visitar al año siguiente, sigue bien y sin ningún problema. 32 años, otra de las grandes patologías, una displasia epifisaria múltiple, no muy frecuente, pero que da unos problemas tremendos con nuestras artroplastias, ¿vale? Paciente limitado, con dolor, talla baja, como suelen ser todos. Radiografía inicial. Era una displasia epifisaria múltiple, no nos equivocamos, perdón. Todo. Todo. Empezamos por la derecha. El cirujano que lo operó, pues durante la cirugía, pues vemos que hizo una periprotésica acetabular. Dijo, bueno, parece que está bien anclado, lo vamos a dejar. Y lo dejó. Este es el estado. 2 meses, ya acá en mis manos. Parece que no era continente, ¿vale? Planteamos una revisión. Ya durante la inicial, el cerclaje que tiene es porque en canales muy estrechos, con este implante que teníamos, es muy ancho. Y las fracturas periprotésicas en este tipo de pacientes son muy frecuentes. Ya se le hizo un cerclaje profiláctico. El estado del TAC, identificamos nuestros problemas, un tipo combinado, clasificación de Paprocki 2C y nuestros objetivos. Volvemos a valorarlo y hicimos una revisión del vástago también, porque no nos iba bien, injerto en el fondo, y usamos un cotilo de gran tamaño, porque si nos fijábamos en las iniciales, lo que eran las dos
paredes y columnas estaban íntegras. Entonces buscamos esas paredes, impactamos el cotilo y lo atornillamos, no nos fiamos. También nos ayudó muchísimo que la biología es sabia y el defecto, que en principio no se convirtió en cavitario, nos hizo una pequeña consola sobre la cual pudimos impactar bien todo nuestro halo injerto. A los 2 meses, este es el control, pero el paciente nos continúa con dolor. Tenía otra cadera. Ojo. Aprendiendo lo que aprendimos, directamente usamos un cotilo de gran tamaño, atornillado, y sabiendo que no es su localización mejor, ascendimos el centro buscando un poco de hueco donde poderlo colocar. Este es el estado final a los 3 años del paciente, con un Harris B score de la derecha, que es la que os he mostrado, de 93. Esta es un paciente esquizofrénico, sufrió una fractura, presumimos por los trazos de tipo pelicoacetabular, una T, parece un cotilo, no tenemos datos de él, que se le colocó una artroplastia de cadera en otro centro en el año 86. El paciente tenía una dismetría de 4 centímetros, dice que caminaba, pero que desde hacía meses estaba con más dolorcillo. Esto tenía un poco más de dolor, llevaba 4 o 5 meses caminando con su prótesis luxada. Así teníamos el paciente. Valoramos nuestro problema y aplicamos tratamiento. En este caso se le hizo un injerto estructural a la cabeza, en la zona superior del acetábulo, se le puso un anillo, pero criticando mi propia técnica, no le atornillamos la zona del isquio. Esto está demostrado que es como más fracasan los pacientes, cuando tenemos una caja antiprotusión o un anillo que no va y pasea toda la zona. En este paciente también la columna posterior estaba íntegra, con lo cual, dentro de lo que cabe, tampoco importaba mucho, pero sí que importa. La bibliografía nos machaca en esto. Evolución a los 3 años, el paciente camina con 2 centímetros de dismetría. 58 años, otro artritis reumatoidea. Aparece imágenes iniciales de la paciente, todas estas imágenes son de otro centro. Artroplastia cadera derecha, imagen postoperatoria, ya han violado y han ascendido toda la zona del acetábulo, yo creo que incluso se comieron toda la columna anterior. Estaba contento ellos con lo que habían hecho, que le hicieron la cadera izquierda. Esta es la posoperatoria. Ya en la posoperatoria se ve un cotilo verticalizado, se ven lisis, se ven líneas de no estar bien impactado ese cotilo. La paciente estaba a su llegada en silla de ruedas. Esta fue su evolución y así me llegó. Columna anterior no está, columna posterior no está. Imágenes de TAC. No hay de nada, todo roto. En este caso, ¿en qué nos tenemos que plantear más? Tenemos una inestabilidad mecánica tremenda. No podemos plantearnos siquiera coger la parte proximal, coger la zona distal, para tener una zona donde insertar bien un componente acetabular. La estabilización mecánica es lo que nos prima de nuestro objetivo. ¿Qué le hicimos? Decubilación lateral, abordaje posterior, osteosíntesis de toda la columna posterior, aporte de injerto masivo, no sé ni lo que se llevó ahí, colocación de un anillo antiprotusión atornillado tanto en proximal como en distal y colocación de un cotilo cementado. Se luxa. Claro. Complicación muy frecuente. Y nosotros siempre pues intentamos nuestra ortesis antiluxación. Que va, eso no funciona. ¿Qué hicimos en este caso? Hicimos una revisión y era un problema de tensión de partes blandas. Usamos una cabeza de mayor tamaño que nos permite cambiar también el offset del cuello y le dimos 7,5 más de anteversión para evitar las luxaciones posteriores. La señora quiere operarse la cadera izquierda. Le he dicho que vuelva a casa. El estado real. Vale. Cotilos constreñidos. Muy bien, nos pueden solucionar muchos problemas, pero cuidadito que
un 29% se pueden luxar. Parece que los constreñidos de doble movilidad tienen unas tasas de luxación mucho menores. Uso de aloinjerto morselizado en partículas. La bibliografía te dice que sí, que se puede usar, ¿vale? Al respecto de la pregunta que me hicieron esta mañana, de tú pones el cotilo cementado sobre la matriz o sobre el injerto directamente, este es el artículo del doctor de la Valle, sí que lo usa con muy buenos resultados. Ahora bien, si no hacemos una fijación adicional, lo normal es que fracase nuestra osteosíntesis. Resultados con los diferentes tipos de anillos, cajas, es un mare magnum de número que daña la vista, pero esto se resume en esto, no hay consenso. Es decir, todavía no existe un consenso exacto si caja parece que van mejor que los antiprotusión, si movilidad normal, doble movilidad, y ahí nos encontramos, intentando que ampliemos nuestros estudios. Son casos difíciles, no hay mucha discontinuidad pélvica, y también tenemos que verlo no solamente desde el punto de vista del cirujano de cadera, sino también desde el cirujano que trata pelvis, porque una osteosíntesis también tenemos que hacerla. Entonces tenemos que verlo desde las dos visiones. ¿Y hacia dónde podríamos ir encaminados? A esto. Estudios mediante 3D con implante customizado que nos puedan servir para llegar, colocarlo y que nos resuelvan directamente el problema. Actualmente esto está muy en pivotaje, esto prácticamente sería inviable realizarlo para muchos de nuestros pacientes. Muchas gracias. Vamos a las preguntas y presentaremos dos casos clínicos, uno de rodilla y uno de cadera. Hay preguntas en el... Ah, yo me... Ah, bueno. Eso es para usted. Vamos a voltearlo. No te preocupes, Leo. Ante una fractura de cadera asociada a osteoporosis, ¿no recomienda usar calcio o utilizar algún tipo de alendronato? Yo no he dicho que no haya que usar calcio y vitamina D. Hay que hacer el diagnóstico de por qué ese paciente ha tenido la fractura. Si realmente con los estudios dicen que sí, que tiene una osteoporosis, ¿vale? El tratamiento sí que puede ser el uso del calcio y la vitamina D. Puede ser una de las causas de hipovitaminemia que cause esto. Y más que calcio, diría que vitamina D. Yo no puedo tener obreros sin cemento. Entonces, si yo doy mucho calcio, pero no tengo la materia, pero no tengo el obrero que me lo use, no me vale para nada. Los últimos estudios te dicen que la vitamina D no solo funciona para la homeostasis del hueso gastrointestinal, a nivel óseo, la sarcopenia, dan problemas por déficit de vitamina D. La sarcopenia produce caídas, ya tenemos ahí una causa. ¿Algún tipo de alendronato? Me imagino que será de bifosfonato la pregunta. No uso ninguno. Si realiza punción articular antes de la cirugía, utilizando dímero D como herramienta diagnóstica. Dr. Sure. What type of antibiotics do you use and for how long? For what kind of patients? For the For knee.
one stage revision, we normally use intravenous for 2 weeks, and after that we use the patient may take a pill until 6 weeks. En la primera etapa se utilizan cefalosporina por 2 semanas y en la segunda etapa, I'm sorry. second stage, which one you use? Okay, 2 stage is always the same. Because we use 2 weeks antibiotics intravenous, and within 6 weeks we take the blood sample to check the ESR, CRP, and 2 semanas con Yeah. antibióticos de manera intravenosa, luego a las 6 semanas se toman muestras de sangre y se miden la PCR y la eritrosedimentación. and according to that data, we choose a time to do the second time operation. Entonces, de acuerdo a los resultados de ese examen, se decide el tiempo de hacer la segunda operación, dependiendo de los niveles de los laboratorios. Some doctor maybe they think if we got a positive culture and they got the sensitive antibiotics, maybe 2 weeks enough for revision operation. Algunos médicos con un cultivo positivo solamente dan antibioterapia por 2 semanas y piensan que ya es el tiempo suficiente para hacer una revisión. But in my hospital, my patients are really old enough. I have an inpatient ward. The average of the patients do the operation, not infective operation, do the like total joint replacement. The average of age is 84. So I would prolong the antibiotics treatment for such old patients. En la población que el doctor maneja son envejecientes, un promedio de 84 años, por eso él prolonga el tiempo de antibioterapia previo a una cirugía de revisión. El doctor Cano. We use Dimero D for. I don't know, no sé por qué. No, we normally use this for I the think this is wrong question. thrombosis or something like that. I don't know what's this per. I think we were Yeah. something right in the wrong question. The D-dimer are not, how to say, sometimes the all kind of infection and even the thrombosis are also confusing. I don't use that. El to dímero make a D no lo diagnosis. usa para el diagnóstico porque algunas otras patologías pueden dar dímero D elevado, entonces para datos de infección él no lo utiliza. No es exacto. Cano, que si tienes implante de doble movilidad. No tengo en mi arsenal en el hospital implante de doble movilidad, ¿vale? Lo puedo conseguir en 24 horas, lo tengo allí, ¿vale? Lo he usado solo 2 o 3 veces, ninguno de los casos estos tienen doble movilidad, pero normalmente si puedo solucionarlo sin doble movilidad, lo soluciono sin doble movilidad. For Dr. Siu, I got one question to you. Do you use this one time to replacement for infection or 2 time to when you put in a spaciator? I'm sorry. If you use a one time, if you have infection in the knee, you put in the one time, the same time, you take off all the components and put in another component. Or if you prefer to put cementals with antibiotic, and the second time you use in revision. Yeah, if we found if we can make a diagnosis at early, Yep. and the condition around the joint is good, and the time is within 2 or 3 weeks after operation, we may do the remaining the prosthesis. But most of our patients, we do the 2-stage revision. La pregunta fue si se hacía O sea, si lo hacía en un primer tiempo, al mismo tiempo quitaba la prótesis infectada y le colocaba una prótesis de una vez, o sea, hacía una limpieza y le colocaba la prótesis y después, o si no, si esperaba, qué tiempo esperaba, o se lo hacía en un segundo tiempo, colocaba un espaciador, y si no lo colocaba y después al final si lo hacía solamente en un segundo tiempo. Bueno, el doctor dice que él
hace las dos etapas. Una primera etapa se retira todo el material, se coloca un espaciador y luego a las 3 o 4 semanas se hace el retiro del espaciador y la colocación de una prótesis de revisión. Perfecto. Test result. Do you It's already in English. It's already in English. Do you prefer an articular punction in a swelling knee or wait to have a laboratory test to the first evaluation during the suspect infections? to read? La pregunta es que si prefiere hacer una punción de la rodilla inflamada o esperar hasta las pruebas de laboratorio, a los resultados de la prueba de laboratorio ante la sospecha de una infección. I didn't get the question is prefer perform the articular puncture in a swelling knee or wait to have a test. Okay, yeah. Of course, we first to do the blood test. If we found some sign, we found some symptom or some positive in the blood test, we would do the puncture for the swelling. Sí, por supuesto. El doctor espera los resultados del laboratorio y si se ve algún dato de infección, unos laboratorios alterados, entonces ellos van y luego hacen la punción. Si no hay más preguntas, darle gracias a los depositores y vamos a presentar 2 casos clínicos con ellos mismos ahí para dar sus opiniones. ¿Me puedes montar los casos, por favor? Repito, no son míos, los compañeros del capítulo lo mandaron y me mandaron las radiografías y yo lo pongo porque no tengo datos concretos y solamente tengo lo que me mandaron y me pueden preguntar, ¿y las otras placas? Entonces tengo que decir eso. Bueno, porque ahorita me acaban. Sí, con derecho de autor. No voy a poner que lo mandó, pero con derecho de autor en esa forma. El caso número 1 es una femenina de 58 años de edad, quien presenta un reemplazo total de cadera primaria de 19 años. Fue fuera del país, o sea, no fue en nuestro país que le hicieron el reemplazo. Y acude al servicio con dolor, limitación y con ingesta de AINES diarias por el dolor. Estas son las radiografías con las que vino, que le hicieron en el servicio, las que me mandaron. Entonces, ¿vieron la radiografía? ¿Todos, verdad que sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué abordaje podemos usar? ¿Y qué tipo de implantes usaremos? Vuelvo y pongo la radiografía. Al público y a los panelistas. ¿Puedes poner las preguntas otra vez? Oh, te la pongo. Vale. El tipo de implante es la primera pregunta que yo le haría. ¿Dónde te has operado y qué te han puesto? Punto 1. Punto 2. El abordaje, el que tú sepas hacer mejor para revisar eso. Punto 3. El diagnóstico, pues probablemente tenga una rotura del polietileno, una usura y incluso la cúpula esa puede tener ya una metalosis a ese nivel. Hay un micrófono por ahí, ¿verdad que sí? Dale. ¿Alguien de afuera que quiere hablar? Pareciera que está luxada, pero no está luxada. No. Ok, pon las preguntas. Mis preguntas son esas. Ok, devuélvela. La devolví. Voy a cobrar por eso. Ok, no, en el diagnóstico no se ven criterios de aflojamiento a nivel del vástago. Solamente se ve delaminación del liner y me parece que el componente acetabular sí está flojo porque se ven líneas de radiolúcidas a nivel de la zona 2, zona 1 a nivel de Chanley. Por lo que creo que sí, que una delaminación del liner no se ve luzado, sino que se delaminó y entonces aflojamiento del componente femoral. Digo, acetabular. Entonces, siguiente pregunta. La siguiente es diagnóstico. ¿Abordaje? Aquí todo el mundo sabe que mi abordaje es el abordaje posterior, entonces me voy con un abordaje posterior muy cómodo para mí. ¿Tu implante? El tipo de implante, bueno, como voy pensando en el cambio de la copa, no se ve datos de inestabilidad en inicio, pero sí prefiero, por el defecto que tiene,
pensar en tener una copa multihueco para tener apoyo isquiático, colocar un tornillo isquiático, que es algo que se está discutiendo actualmente, y por si acaso tener injerto para rellenar el defecto arriba que se ve a nivel de la cabeza. Del resto, una cabeza 32 para asegurar la estabilidad. No creo que necesite algo más, porque estoy pensando en no mover el fémur. ¿Alguien hace algo diferente? No, por eso mencioné que el caso no es mío, no tengo las... Realmente nosotros pedimos, el capítulo pidió que mandaran casos clínicos, yo lo encontré un poco interesante y lo puse. Pero yo considero, o sea, que un caso que no tenga, o sea, la vista apilateral, yo no lo discutiría, o sea, porque realmente está incompleto, eso está incompleto. Bien. Esto fue lo que se hizo, se buscó la rotación de apoyo, sí se cambió por completo, se puso una copa grande y se le colocó una cabeza normal 28. Yo hubiera preferido colocar una cabeza 32 o 36. Sí, la bibliografía te dice que 32 es sí, los mejores resultados da. Da mejor resultado, creo que me da mejor movilidad en eso. Yo ahí me gustaría ver cuántos tornillos tiene puesto. 2. 2 creo que es muy insuficiente para este caso. Yo tienes que usar, si tú usas un multi-hole, tienes que intentar usarlo con el concepto de caja o de anillo. O de anillo. Entonces echo de menos algún tornillito más. Yo me hubiera ido con tornillos isquiáticos y creo que tornillos más hacia arriba. Isquiático es difícil, pero arriba a lo mejor alguno más. Sí, creo que sí, porque es una multi-hole. En rodilla tenemos una femenina de 24 años que se presentó un accidente de tránsito de 1 año y 2 meses, después de su fractura mal consolidada de fémur y tibia, con acortamiento de 4.3 centímetros, deformidad en varo. Entonces, ¿qué hacemos? Osteotomía solo en fémur, osteotomía femoral y tibia, ponemos osteotomía femoral y tibia, ponemos fijadores o osteotomías y placas. Decidamos. Carlos, ¿qué haces? Muy poca rodilla prótesis. Yo hago muy poca rodilla, casi nada. Hace años que no hago una prótesis de rodilla. Pero la articulación es salvable, aunque tenga 24 años. Bueno, yo me imagino que debemos de valorar si es salvable o no, independientemente de que tenga en varo y que tenga mucho dolor. Dolor. Ella viene con dolor y con una mala alineación que tiene y la deformidad en varo que tiene. Si la paciente va con dolor y el acortamiento y que quiere que por estética es femenina, por estética ella quiere tener una mejoría de sus rodillas, recuperar longitud porque ella sí tiene rango de flexión. Ella va por estética y por dolor, el dolor es más por la forma del apoyo que le molesta hacia la cadera por el acortamiento y la deformidad en varo. 24 años prótesis. ¿Prótesis o osteotomía? ¿Quiénes le harían prótesis? Levante la mano en el salón quienes piensan que es mejor una prótesis en ese caso con 24 años. ¿Quién ofrece osteotomía? No, para saber. Osteotomía. No, lo que pasa es que tiene la imagen lateral. No. No, tú no me la mandaste. Ok. No. ¿Los? It's a union or no union? ¿Eh? Flexiona 120 grados. Acortamiento de 4.3 por la deformidad en varo. ¿Tiene la otra imagen? Si flexiona, tú prefieres osteotomía y alargamiento. Bien. Yeah, but
Sí. De short term. ¿Y el acortamiento en la Es- costa de Ah. o tibia? Fémur. Acortamiento en base a fémur. No, fémur. Fémur y en parte a tibia, pero más de fémur. The short terms is both of them. Radiografía lateral para ver esos cóndilos si están antevertidos o retrovertidos. No están antevertidos. No hay nada. Who your opinion is you? Yeah, I think it's complicated cases. The first, I would to do the osteotomy and prolong, to do the traction gradually to maintain the equal length of the leg, and then to see if we can do some joint replacement later. Es un So caso, I prefer two-stage operation. es un caso muy complejo. El doctor lo haría en 2 etapas. La primera, hacer una osteotomía y corregir la discrepancia en ambos miembros inferiores, y luego en una segunda etapa hacer el reemplazo de la rodilla. Entonces, hicieron una planificación, planificaron osteotomías tanto femorales como tibia, pero después al final terminaron haciendo una osteotomía femoral con una cuña de extracción, y este es el resultado de la radiografía. ¿Opiniones? Sí, hicieron una osteotomía, imagino que fue de apertura, según lo que veo en el cuadro de cierre, perdón, que marcaron ahí. Fue distal. Fue distal. Si te fijas. Bueno, como no tenemos más preguntas, terminamos los casos. Terminamos el módulo de esta tarde, agradeciendo a los expositores y a ustedes mismos por su permanencia dentro del salón. Gracias.